Bueno, vamos a la reflexión de esta tarde. La pareja que aparece allí en la pantalla, Robert y Mary Moffat, ellos fueron misioneros en Botswana, en el sur del continente africano, hace muchos años. Fueron a ese país y se instalaron en una villa, empezaron a predicar, evangelizar. Primero empezaron aprendiendo su idioma, luego trataban de hablar con la gente. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no había resultado. De hecho, pasaron 10 años y no reportaban conversiones. No había conversiones. La gente estaba reacia al mensaje y no querían escuchar, o sí escuchaban, pero no se convertían. Al grado tal que el grupo encargado en Inglaterra que los había enviado, empezaron a decir: ¿no les parece que es mucha inversión estar teniendo a esta pareja allá en África y no hay conversiones? Es un desperdicio de recursos, o debiéramos de enviarlos a otro lugar, o quién sabe qué está pasando. La pareja se puso muy, muy triste porque ellos amaban a la gente y querían seguir predicando, y obviamente ellos creían que habría un día resultados. Les dieron casi que un ultimátum, y ellos dijeron: denos chance todavía. 2 años más les extendieron su estancia. Y en esos días, una amiga que la pareja tenía en Inglaterra les mandó una carta diciéndoles que qué querían que ella les donara, que les regalara, que ellos pudieran necesitar. La esposa del misionero dijo: envíenos los implementos para celebrar la cena del Señor. Estoy segura que pronto la necesitaremos. Habían estado trabajando 12 años y no había resultado. Pero ella dijo: envíenos los implementos de la cena, los vamos a necesitar. Cuenta la historia en los relatos de estos misioneros. Pasaron varios días y finalmente llegaron los implementos. Los implementos llegaron un día antes del primer domingo, donde celebrarían la cena con los primeros 6 convertidos botswanos. Y así comenzó la primera misión en Botswana. ¿Qué fe? ¿Qué fe para declarar: Dios lo va a hacer y Dios va a traer esas personas? Y envíeme ya esto, porque ya lo voy a requerir. ¿Qué han pensado ustedes cuando escuchan de personas que con mucho estoicismo, diríamos, con mucha valentía, enfrentan las pruebas y salen adelante las pruebas? Están enfermos y dicen: no, yo sé que el Señor me va a sanar. Mire que, no sé si usted conoce a la hermana Manuelita allá en Greeley, es una inspiración para mí. Ella dice que yo le enseño la Biblia, y yo más bien digo que ella es la que me enseña a mí, porque ella tiene una fe increíble. Y tal vez usted también ha visto personas con una gran entrega y una grande fe, que usted ha terminado diciendo: ¿cómo quisiera tener la fe de esa persona? Yo quisiera tener esa fe que tiene ese hermano o esa hermana. ¿Alguna vez usted ha pensado que su fe le gustaría que aumentase, que creciese, y decir que quisiera tener la fe de aquellos que dicen que hacen grandes cosas en el cristianismo? ¿Usted ha pensado alguna vez que su fe necesita aumentar? ¿Cuántos han dicho aquí en esta audiencia, si no aquí en su casa, en privado, donde sea: Señor, auméntame la fe? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha pedido a Dios: Señor, auméntame la fe? Si usted lo ha hecho, usted no es el primero en hacerlo. De hecho, dice la Biblia que los apóstoles de Jesucristo un día le dijeron al Señor, en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y específicamente el versículo 5. A ver, vamos a ver si viene aquí la diapositiva. Ah, no, la diapositiva yo la tengo, ¿verdad? Es que allá en Greeley el que maneja el sistema, le digo: ya sabe, nada más le hago así con el dedo y tengo la orden en el dedo, pero aquí no tengo yo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Oiga lo que le dicen al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sabía usted que de hecho cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él encontró
a diferentes personas con diferentes grados de fe. Hay personas que encontró Jesús que simplemente eran completamente incrédulas. Cuando Jesús visita el pueblo de Nazaret, dice que allí Jesús no hizo ningún milagro porque la gente era incrédula, y Jesucristo se topó con gente incrédula, y de hecho siempre va a haber gente incrédula, siempre hay gente que no cree en Dios, que no cree en Jesús, y punto. Pero hay gente que empieza a escuchar, oye de Jesús, oye del Evangelio, y aun cuando oyen del Evangelio, son personas que no tienen fe. Mire que Jesús encontró esto. Él encontró que gente que escucha, oye y ve sus milagros, y aún así no tiene fe. En un caso registrado en Marcos capítulo 11, versículo 40 y 41, cuando Jesucristo está en medio del mar con sus apóstoles y en la barca, les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tome en cuenta que el contexto de esto es: los apóstoles ya han andado con Jesús, los apóstoles ya han visto algunos milagros de Jesús, han visto sanidades, pero aún con todo y eso, en el momento en que ellos se encuentran en medio del mar de Galilea, se encuentran azotados por la tormenta, ellos se empiezan a asustar. Y oiga lo que les dice Jesús: todavía no tienen fe. ¿Qué quiere decir eso? Que a ese momento Jesús estaba esperando que ellos ya tuvieran fe, pero la realidad es que ni porque han escuchado el Evangelio, ni porque han visto milagros, tienen fe. ¿No pasa igual que muchas veces en la iglesia hay gente que escucha el Evangelio, hay gente que lee la Biblia, hay gente que asiste a las reuniones, y aún así, una cosa es cuando estás sentado escuchando la palabra de Dios y dices: está muy bonita y me gusta, y otra cosa es cuando sales de aquí, tienes que enfrentar la vida y te das cuenta que en tu vida viene una prueba, y es ahí donde tú dices: no sé, pero yo voy a solucionar esto a mi manera. ¿Y tu fe? Y Jesús bien podría venir y decir: ¿todavía no tienes fe? Entonces hay personas que aunque escuchan del Evangelio, aún así no tienen fe. Hay otros que ciertamente escuchan el Evangelio y ya empiezan a tener un poco de fe. Mire que para nosotros como cristianos viviendo en el siglo XXI, hablar de un hombre que puede caminar sobre el agua, para nosotros eso nos asombra y diríamos: qué tremenda fe. Solamente dar un paso sobre el agua, eso para nosotros representaría un milagrote, y hablaríamos del hermano con muy grande fe. Pero no fue exactamente lo que dijo Jesús. En otra ocasión, dice que Jesús les dijo a sus apóstoles: vayan adelante. Los apóstoles avanzan a medio mar, se desata la tormenta. Jesús esta vez viene caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo ven entre los rayos, las sombras allí de la luz de los rayos, dicen: es un fantasma. Y dice que empiezan a decir que quién es o qué es, y Jesucristo les dice: no se asusten, soy yo. Es entonces que Pedro le dice: si verdaderamente eres tú, manda que yo también vaya. Y Jesús le dice: órale, vente, salta. Y Pedro brinca sobre la borda de la barquilla, está en el agua, empieza a dar los primeros pasos, y cuando ve las olas sobre él, dice que él se llena de miedo. Y escuche lo que le dijo Jesús. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo felicitó. ¡Qué grande fe tienes, Pedro! ¿No dice así? ¿Le cambiaron al texto? No. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Hombre de poca fe. Oiga, pero si ya caminó sobre el mar. Y Jesús dice: sí, pero es poca fe porque comenzaste a dar los primeros pasos.
Y cuando debiste continuar con lo mismo hasta llegar conmigo, perdiste el enfoque de tu fe y dudaste. Y esto les pasa a algunos cristianos también. Algunos cristianos que ya empiezan a caminar y dicen, no, sí, esta prueba yo la voy a pasar. Eso lo dijeron a la semana que les vino la prueba. Pero 3 meses después, dicen, no, ya no. Yo no estoy seguro si Dios me está escuchando mis oraciones. Y Jesús dice, hombre de poca fe, ya habías comenzado bien. Ya estabas dando los buenos pasos de creer que sí se podía por fe. ¿Por qué dudaste? Algunos tienen entonces poca fe. Algunos otros no tienen nada, aunque escuchan del evangelio. Pero Jesucristo encontró otras personas que realmente Él los felicitó, los admiró y los congratuló. Dice allá en el evangelio de Lucas capítulo 7, que el relato es de una ocasión cuando Jesús encontró a una mujer. Una mujer que tenía una hija enferma, ya había agotado todos los recursos. Esta hija estaba endemoniada. Esta hija, era tremendo ver a esta madre desconsolada. Tener una hija endemoniada no era cualquier cosa. Pues tener una hija endemoniada es tener al mismo demonio en la casa. Sí, y no se refiere a ese marido gruñón que dice, uy, se le mete el demonio. No, era una hija que, era una hija realmente bajo una posesión completa de un espíritu maligno que la azotaba, que la atormentaba, que la hacía hablar raro, que quizás tenía algún otro tipo de manifestaciones muy horribles, muy horribles. Y esta mujer viene a Jesús y empieza a seguir a Jesús, porque era una mujer, por cierto, no judía, era una mujer cananea, era una mujer de Siria, de Fenicia, allá donde está la guerra ahora en Siria. Y entonces esta mujer empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le hacía caso. Entonces los apóstoles, cuando ven que esta mujer insiste en gritar y no dejaba de fastidiar al maestro, se acerca allí alguno de los apóstoles y ¿sabe qué le sugieren al maestro? ¿Sabe qué le sugieren al maestro? Lo que le sugieren es increíble, viniendo de parte de aquellos que se van a dedicar a cambiar el mundo. Lo que los apóstoles le sugieren, Señor, córrela. Sí, no le dijeron, oye Señor, ¿por qué no le haces caso a la señora? No, le dicen, córrela, mándala, porque viene molestando. ¿Y Jesús qué creen? ¿Le hizo caso o no le hizo caso? Pues sí le hizo caso. Sí le hizo caso a ese apóstol que le sugirió eso. ¿Cómo? Sí, sí, léalo usted. Le hizo caso porque entonces Jesús dice, mira, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, como diciéndole, ¿tu identidad, eres judía? No, no soy judía. Obviamente no era judía. Pues sorry, porque yo vine solamente a predicarles a los judíos. Bueno, eso ya es discriminatorio. Pero aún más Jesús dice, porque no es correcto que le demos la comida a los perros. La comida que le pertenece a los hijos, se la demos a los perros. Sí dijo Jesús. ¿Cómo se sentiría usted si usted va clamando, pidiendo, rogando un milagro a Jesús de Nazaret y Jesús le dice, no, porque no tengo comida para ti? Porque no es correcto que en una familia le demos la comida de los perros, de los hijos, a los perros. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ofendido? ¿Agraviado? En ese momento le dice cualquier cosa a este rabino nazareno. En ese momento usted se aleja y dice, yo que creía que este era un maestro que no discrimina a nadie. ¿Qué haría usted? Lo que hizo aquella mujer merece las palabras de admiración de Jesús que ahorita vamos a leer. Aquella mujer dice, sí Señor, pero aún los perros, aún los perritos tienen necesidad, son dignos de una migaja.
Oiga lo que está diciendo. ¿Ha visto los perritos? Usted tiene perro, se puede identificar. Yo tengo mi perra. Se sienta allí donde yo me siento a comer. Y me mira. Y hasta me hace guiñitos. Se lame los bigotes. Se saborea. Se pasa un trago de saliva. Y me está diciendo, aunque sea, dame un pedacito. Y yo no puedo aguantarme y cierro los ojos mejor y como con los ojos cerrados. Para no verla. No. ¿Se puede usted imaginar que aquella señora está diciendo, sí, Señor, si tú quieres, yo soy un perro. Si tú quieres, Señor, llamarme perro, yo soy un perrito y quiero ser incluso tu mascota. Dame, pero aún la mascota necesita una migajita y con una migaja me conformo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Oiga lo que le dijo Jesús. Al oírlo Jesús se asombró de él, al mujer le dijo, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Qué grande es tu fe. ¿Cómo le podría usted llamar a alguien que está dispuesto a aceptar que Jesús le diga, eres un perrito? Y ella dijo, sí, y estoy dispuesto a lamerte las manos y lamerte los pies, maestro. Y Jesús le dice, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Vete, tu petición ha sido contestada. Hay personas entonces que tienen poquita fe, pero hay otras personas que tienen una grande fe como esta señora. Pero aún más, Jesucristo encontró a alguien del cual Jesucristo mismo dijo, era la historia de otro hombre. Y este hombre, oiga lo que dijo Jesús. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les dijo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo. La fe de este hombre centurión era grandísima. Ni siquiera, dijo Jesús, en todo Israel he encontrado una persona con una fe tan grande como la de este centurión, que ni siquiera era judío para acabarla. Miren nomás, ni siquiera era un judío. Era un hombre quizás de ascendencia romana, quizás pagano, pero Jesucristo encontró que este hombre tenía mucha más fe que cualquier judío que se vestía como judío y hasta traía colgados sus pedacitos de versículos de la Biblia y grabado por acá y a lo mejor hasta tatuado por allí un versículo de la Biblia. Y Jesús dice, nunca he encontrado en Israel un hombre con la fe de este hombre. ¿Se dan cuenta? Hay personas entonces que no tienen fe, aunque escuchan. Hay otros que tienen poco de fe. Hay otros que sí tienen una grande fe. Y hay otros que tienen una grandísima fe. ¿Sabe qué le quiero decir en esta tarde? Que no se desanime, porque su fe sí puede crecer. Eso es lo importante de entender, que la fe de una persona sí puede crecer. De hecho, miren que voy a leer estos párrafos de la Biblia. Este párrafo se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:3. Pablo dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. 2 de Tesalonicenses 1:13. Pablo, y lo tengo allí subrayado, porque su fe se acrecienta cada vez más. En otra versión que se llama Dios habla hoy, lo dice de esta forma, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. Dios espera y desea que nuestra fe crezca. Dios espera que su fe crezca. Si usted se encuentra quizás en el punto de tener poca fe, Dios espera que su fe crezca y pueda crecer un día a ser una grande fe. Él no se enoja, Él más bien espera. Él no les dijo a los apóstoles, no pidan eso. Él dice,
Él de hecho y la palabra de Dios enseña que la fe de nosotros tiene que crecer. Pero antes de decirles cómo puede crecer su fe, déjenme decirles una cosa más. ¿Por qué es importante que su fe crezca? Hay 5 cosas rápidamente que yo quiero leer de este párrafo, porque para poder entender lo que los apóstoles preguntaron o dijeron al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe, tiene usted que leer el contexto. Jesucristo dijo así. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Creo que leí hasta ahí, ¿verdad? Desarráigate y les obedecería. Hay 5 cosas que dice este párrafo de por qué su fe debe de crecer, y las voy a repasar con ustedes. Primer cosa, es muy importante que su fe crezca por lo que dijo Jesús. Jesús dijo allí, los tropiezos son inevitables. Miren, yo no sé cuánto tiempo tiene usted en el cristianismo. Si usted es nuevo, le felicito por tomar su decisión. Pero si usted pensó que en la iglesia no hay cristianos, o más bien no hay conflictos entre los cristianos, si usted pensó que siendo cristiano no hay problemas, si usted pensó que entre los cristianos todo está bonito, todo está color de rosa y no hay desavenencias, debe de saber que no, que en el cristianismo hay tropiezos. Inevitables son los tropiezos, de hecho. Inevitables, ¿ya lo oyó? ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Está diciendo que una iglesia, un grupo de cristianos, puede tratar de llevar todo bien, en orden, pero lamentablemente, esta es una realidad, inevitables son los tropiezos. Quizás por nuestra humanidad, quizás por nuestras actitudes carnales o por la razón que sea, o nuestros temperamentos, o vaya usted a saber cualquier cosa, pero inevitables son los tropiezos. Hay tropiezos que vienen de gente que no son cristiana y que quiere meterle el pie, el diablo le quiere meter el pie para que usted se caiga. Pero muchas veces los tropiezos más difíciles por superar para los cristianos son los tropiezos que surgen de la misma congregación y de la misma gente que dice uno, yo nunca pensé que el hermano fuera así. Y ojalá que esa expresión no le recuerde a nadie, pero yo nunca pensé que este hermanito hablara de esa forma, actuara de esa forma, se comportara así. Pero Jesucristo claramente dice que los tropiezos se van a dar. Y los tropiezos se dan entre hermanos, entre predicadores, entre ancianos, entre familiares cristianos. A lo mejor en su misma familia son cristianos, varios conocen el evangelio y aún allí se dan los tropiezos. Por eso necesita que su fe aumente, porque su fe no crece, en cualquier piedrita se va a caer y ya no se va a levantar, ahí se va a quedar. Y eso que usted comenzó como cristiano se va a quedar en medio camino, no va a aguantar. Su fe necesita crecer para que aunque se tropiece, porque el diablo muchas veces le va a poner allí para que se caiga, usted se va a levantar. Necesita crecer en su fe para que pueda levantarse de los tropiezos, los cuales son inevitables. La segunda cosa que dice Jesús es que usted necesita crecer en su fe para que usted no sirva de piedra de tropiezo. Porque Jesús dijo, así que cuídese, que crezca su fe para que usted no sirva de piedra de tropiezo. Número 3, su fe necesita crecer para que pueda cumplir con las ordenanzas de Cristo. Tome en cuenta que el contexto de este párrafo es que Jesús está diciendo, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente,
perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónelo. Piense por un momento esto. Sígame en esto. Esas palabras Jesús las está diciendo no en personas que han ido a un curso de decencia y de moralidad y de buena conducta. Entre los que están escuchando estas palabras de si alguien viene y te ofende, perdónalo. Y 7 veces te ofende y 7 veces regresa a ti, perdónalo. Las personas que están escuchando esto, entre ellos está un Pedro que es explosivo. Usted ya lo sabe. Está un Juan y un Jacobo que un día hasta se atrevieron a pedirle al Señor, manda fuego a esta comunidad que no quiso recibirte para que los consuma. Oiga, nada más para que usted se dé cuenta sus pensamientos. En la lista tenemos a un Leví que antes era un recaudador de impuestos y a lo mejor medio tranza o tranza y medio. Luego tenemos en la siguiente lista de los que están escuchando estas palabras a uno que era Simón el celote. ¿Sabe qué es el celote? No, no de celos. Los celotes, ni de los que se comen, ¿verdad? No, con Z, celotes. Los celotes eran un grupo guerrillero en los días de Jesucristo. Simón el celote era un exguerrillero. Era un exguerrillero. Entonces, imagínense, por lo menos ya les describí de algunos, de los demás no tenemos más detalles, a lo mejor eran un poquito más tranquilos, pero ellos están escuchando que Jesús les afirma y les dice, si alguien viene y te ofende, tú perdónalo. Y si 7 veces te dice, perdóname, y te presenta la carita del gato con botas ahí, perdónalo. ¿Qué cree que están pensando estos? Los que están escuchando eso. ¿Por qué cree que ellos dicen, ay Señor, pues solo que nos aumente la fe? Pues sí, eso es lo que dicen. Es lo que dicen, pues, aumentanos la fe porque de otra forma yo no puedo. Auméntame la fe, Señor, porque yo no voy a poder perdonar a alguien que me está ofendiendo. Yo no voy a poder perdonar a alguien que venga aquí y que me ofenda y me agreda y luego que como si nada pasó. Señor, auméntame la fe. Nuestra fe necesita ser aumentada por la misma razón que ellos. Porque muchas veces realmente cumplir la ley de Cristo, hacer lo que dice el Señor, hacer lo justo y lo correcto, no se puede humanamente, salvo que nuestra fe en el Señor aumente. Por eso ellos pidieron, auméntame la fe. Usted necesita, número 4, que su fe aumente para que usted pueda servir mejor a Dios. Ahí lea en su casa el contexto, habla de la parábola de un siervo del versículo 7 al 10 y en esencia todo es el mismo contexto. Para que usted pueda servir a Dios y no se canse de servir, necesita que su fe sea aumentada. De otra forma, si su fe no aumenta, ¿sabe qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que usted se va a sentir usado. Que usted va a sentir, no, pues aquí se están aprovechando de mí, siempre todos esperan que yo haga todas las cosas, todos están atenidos a mí, si yo no hago las cosas, pues nadie las hace, y usted se va a sentir cansado, y usted se va a sentir desanimado. Lea el contexto, su fe necesita crecer para que no le pase eso, para que usted siga sirviendo y pueda servir siempre y mejor a Dios. Y número 5, su fe necesita crecer para que pueda arrancar árboles y mover montañas. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerían. Obviamente, los árboles y las montañas, las cuales está hablando aquí Jesús, no se refieren a montañas físicas, se refieren a esos problemas y dificultades de la vida que parecen invencibles, las barreras infranqueables. Enumere usted las que guste. Cuando usted definitivamente dice, yo esto sí no lo puedo, esto sobrepasa mi capacidad, ya no sé qué hacer. Mire que ya hablamos, ya platicamos y no se puede solucionar. ¿Qué voy a hacer? Esto dijo Jesús, necesita usted su fe para que pueda mover esas montañas.
para que esos árboles sicomoros, dice la versión Reina Valera, y un árbol sicomoro era de 30 metros. ¿Y cómo es que una semilla de mostaza es capaz de mover un árbol de 30 metros? Bueno, dice Jesús, necesitas pues tu fe, y nuestra fe necesita crecer para que seamos capaces de mover esos árboles. La pregunta siguiente, entonces, es esto: ¿cómo crece la fe de una persona? Porque a lo mejor usted a este punto dice, bueno, ya nos dijo que hay que crecer en la fe. ¿Cómo va a crecer mi fe? ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Tal vez lo que les voy a decir en esta tarde no exactamente les va a agradar, por lo siguiente. ¿Qué esperaban los apóstoles que hiciera o dijera Jesús? ¿Notaron ustedes que Jesús, aunque él habla de la fe, en lugar de decirles que su fe va a crecer, más bien les habla del grano de mostaza, que es capaz de mover árboles? ¿Qué esperaban los apóstoles? Mire que el término que aparece en el texto griego, eso de aumentanos la fe, es un término que tiene que ver con algo de los bancos. Dicho en otras palabras, ellos esperaban una transferencia bancaria de fe. Mire que yo tengo un hijo, mi hijo mayor está, recuerdo que abrió una cuenta como estudiante y de repente decía, papá, necesito tal cosa. Oh, sí, ¿y qué pasa? No, nada más transfiéreme. O sea, él no necesita nada más transfiéreme. Pero un día, me acuerdo, que le digo, bueno, y hablando otra vez de necesidades, le digo, ¿qué quieres que te transfiera? No, dice, ya me transferí. ¿Qué esperaban los apóstoles? Qué bonito sería si con Jesucristo los apóstoles solo hubieran dicho, Señor, ellos están esperando que con un clic el maestro diga, Pedro, checa el saldo de tu fe, ¿ya viste ya? ¿Ya creció? Porque si Jesús nos ha dado esa herramienta, a lo mejor cuando no tengo fe, no, pues si ya tengo la clave, no, Jesús, no te preocupes, ya me transferí fe yo, ¿verdad? Ni siquiera esperé que tú me la transfieras, ya me transferí. Eso esperaban los apóstoles. Pero mire que Jesús no dijo. Jesús no les dijo, miren, ahorita en este momento, póngale atención, que ni siquiera en ese momento Jesús dijo, en este momento voy a pedir al Padre para que tu fe se crezca y sea transferida en el cielo, en el banco del cielo, el Padre de alguna forma milagrosa te transfiera la fe. ¿Qué quieres tú decir cuando tú le pides al Señor, aumenta mi fe? Te voy a decir una cosa, a lo mejor estás esperando lo mismo. Sí, a lo mejor nosotros estamos de alguna forma esperando que Dios en alguna forma, en su poder infinito, aumente mi fe ya, y que al terminar de orar, yo diga, oiga, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, aquí no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta? A lo mejor espero algo así como eso, pero lamentablemente, por eso dije que no les va a gustar, Jesús no hizo eso. Jesús ni les reprochó, no anden pidiendo eso, no los regañó, tampoco les dijo, no, sí, todos los días deben de pedir eso. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera les afirmó diciéndoles, sí, fíjate que así como lo pidieron va a ser hecho. Ya ven que otras ocasiones los pedían alguna cosa conforme, ya va a ser hecho tu petición. ¿Les dijo eso? Que no, porque lamentablemente no es la forma que crece. ¿Cómo crece entonces la fe? Todavía tengo esta pregunta. Es cierto que la palabra de Dios nutre la fe. Miren lo que voy a explicar. Dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es cierto que mi fe se nutre cuando yo escucho la palabra de Dios, oigo la voz de Dios, leo sus promesas, yo la leo, la escucho, la estudio, asisto a clases y reuniones, y de eso de alguna forma incrementa mi conocimiento de Dios.
escuche bien esto, incrementa mi conocimiento y mi entendimiento de Dios. Y eso es correcto. Pero aún así, eso no significa que la fe de una persona pueda estar creciendo. ¿Ya vieron a Pedro escuchando las predicaciones y viendo los milagros? Y eso es una cosa, y otra cosa es cuando él está en el mar, ve las olas y Jesús le dice: ¿qué te pasó? Tu fe claudicó y dudaste. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? La fe de una persona, hay una forma en la cual crece. Y eso es lo que Jesús nos enseña en esto. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. En otra ocasión Jesús había dicho: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Escuchó esta expresión? Nada será imposible. Mire, aquí está el secreto para que la fe de una persona crezca. No importa el tamaño de tu fe. Lo que tienes que hacer es, lo que tienes que preguntarte es: ¿qué haces con esa semilla? ¿Qué haces con esa semilla de fe? Ven este dibujo de, ese es la máscara, diríamos, que encontraron en la tumba de Tutankamón. Ya en 1922, cuando Howard Carter, este hombre descubridor de tumbas, profanador de tumbas, fue y encontró la tumba de Tutankamón, y donde estaba la momia de él, encontraron semillas de trigo. Eso fue a principios del siglo pasado, pero durante muchos años los almacenaron por ahí. Pero hubo un día, en tiempos recientes, que ellos sacaron esas semillas de trigo y entonces las sembraron, y después de más de 3000 años de haber estado esas semillas allí inertes, germinaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona puede tener a lo mejor fe en su corazón, pero puede hacer exactamente eso: meterla en una cajita y guardarla. Ahí tengo mi fe, ahí tengo mi fe, y está guardada. Pero si tu fe no la utilizas, fe no va a crecer. La única forma práctica de cómo crece la fe de una persona es cuando la persona pone en acción su fe. ¿Por qué creen que cuando Jesucristo anduvo en su ministerio, dice que él iba en la barca con sus discípulos y él estaba dormido, la tormenta comienza y Jesús sigue dormido, la tormenta arrecia y Jesús sigue dormido? Realmente es que Jesús tenía mucho sueño. Vamos a decir, a lo mejor Jesús tenía mucho sueño, pero los apóstoles primero empiezan a decir: oye, parece que viene una tormenta, y después ya están en la tormenta, y después empiezan a decir: ¿y ahora qué hacemos? Ellos empiezan a hacer todo lo que ellos como marineros deben hacer. Entre ellos hay marineros. Obviamente, entonces, Jesús sigue dormido y no se ha despertado. ¿Por qué el maestro no se despierta? Te voy a decir por qué. Porque realmente el maestro está esperando que después de haber escuchado lo que él ha dicho y haber visto lo que él ha hecho, ellos puedan decir: no va a pasar nada. Nada va a pasar. ¿Cómo va a pasar algo si aquí viene el maestro? Pero oiga usted a los discípulos diciendo: maestro, nos vamos a ahogar. ¿Por qué es que Jesús no se despertaba? Jesús le está dando una oportunidad para que ellos pongan en acción su fe. ¿Te dice eso algo? Cuando tú has estado a Dios pidiéndole: Señor, auméntame la fe, ¿sabes qué dice el Señor? ¿Ok? Prepárate. Auméntame la fe. Ahí va. La única forma que tu fe va a aumentar es que el mar se empiece a agitar alrededor tuyo.
y que en medio del mar agitado, tú puedes decir, pero Jesús está conmigo y no me va a pasar nada. De otra forma, no hay forma que tú ejercites tu fe. Si las cosas están bien, no hay forma que tú ejercites tu fe. ¿Y por qué razón creen ustedes que cuando viene Jesús caminando, es que acaso en efecto no había otra forma que Jesús llegara? ¿O por qué no se fue con ellos? ¿O por qué no les dijo, espérenme hasta que yo termine de orar? Sino que Jesús en esa noche, específicamente en esa noche, Él dijo, voy a ir caminando sobre el mar. Porque Jesús quiere darles otra oportunidad para que ellos ejerciten su fe. Y cuando los mandó de dos en dos a predicar, y vayan y sanen enfermos y echen fuera demonios, para que ellos ejerciten su fe. Y cuando Jesús está en la transfiguración y se tarda ya en su entrevista con Moisés y Elías, y acá abajo el resto de los apóstoles, 9 apóstoles, están luchando contra un endemoniado que no pueden sacar el demonio, y oran por él y lo tocan quizás y vuelven a reprender el demonio, y aquel demonio se burla y ellos no pueden. Y Jesús no viene. ¿Por qué no baja del cerro el maestro? ¿Sabe por qué? Ejerciten su fe. ¿Cuándo van a ejercitar su fe? Si no hay esos momentos para ejercitar su fe. La próxima vez que tú enfrentes un desafío físico, de salud, económico, familiar, pon en acción tu fe. Por eso la próxima vez no pienses en decir, no, esto yo lo voy a solucionar a mi manera. No tienes que solucionarlo a tu manera. Tienes que solucionarlo en base a la fe. Dios, yo tengo fe en Dios. Mi fe está en Dios, de que Dios es quien va a obrar en esto. Cuando tú veas montañas y cosas que definitivamente tú dices, yo no encuentro solución a esto. Todo nos pasa, a todos nos pasa. Hay momentos en los cuales uno dice, híjole, yo la verdad no sé qué hacer. Ya no encuentro solución. Esto ya va más allá de mis fuerzas. ¿Sabes qué? Es una oportunidad para que tú te levantes y digas, Dios lo va a hacer. Para que por fe declares y digas, yo confío en que Dios lo va a hacer. ¿Se dan cuenta ustedes que Jesús dice, tú le dijeres? No solo que lo piensas, sino dice que tú tienes la capacidad de declarar, este árbol se va a quitar. Porque una cosa es decir, no, pues sí, yo creo que puede ser. No es que puede ser. El Señor lo va a hacer. Y Jesús está diciendo, pero lo tienes que declarar, porque cuando lo declaras, realmente tú estás comprometiendo tu palabra también. ¿Y qué tal si no ocurre? ¿Cómo no va a ocurrir? Jesús está diciendo, di que el árbol se va a desarraigar. Cada situación difícil es una oportunidad para que nosotros pongamos a ejercitar nuestra fe. Cuando tú ejercites tu fe va a crecer. Entonces tú puedes leer toda la Biblia, pero no está solo en leer la Biblia, está más bien en aplicar en los momentos de crisis tu fe, para que tu fe pueda crecer. ¿Usted ha escuchado de Alejandro Volta? Alejandro Volta fue el inventor de la pila eléctrica, por eso ahí viene la palabra voltaje, hasta en la actualidad. Él hizo importantes descubrimientos de la electricidad hace muchísimos años, vivió allá por los 1700 y tantos, mitad del siglo XVIII. Él en cierto día estaba con un grupo de científicos y él estaba hablando y explicando de la electricidad, pero uno de los científicos de su momento le interpeló y le dijo, su fluido, porque no sabía ni cómo se llamaba electricidad, ¿verdad? Su fluido es muy interesante, pero no vemos en qué podría ser utilizado. Oiga bien, así dijo él los científicos. Y le contestó Alejandro Volta, con el uso se revelará su poder. Tenía razón. Cuando el hombre empezó a ver el uso de la electricidad, se reveló su gran poder. A medida que tú uses tu fe, se va a revelar su gran poder. Si tú no usas tu fe, no se puede revelar su poder. El poder de la fe está en cuando la pones a práctica. Y Jesús les aclaró,
No pienses que necesitas una grande fe. Lo que necesitas es una pequeña fe, pero necesitas empezar a usarla para que crezca. Conclusión: con el uso se revelará su poder. El aumento de la fe no se va a dar automáticamente. Abraham, el patriarca, a medida que usó su fe creció. Moisés, a medida que usó su fe creció. Los apóstoles, a medida que usaron su fe fue creciendo. A medida que tú uses tu fe crecerá, aunque en este momento sea tan pequeña como un grano de mostaza. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, Jesús contesta: no necesitas una fe más grande, lo que necesitas es usar la poca fe que ya tienes, y a medida que la uses, esta va a crecer. Dios te bendiga, hermano.